Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las esencias. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna Para vos que pensás para Radio Tortuga 92.9, columna que ha titulado Venezuela, Estados Unidos y el dilema latinoamericano. Comenzamos, Aurelio. Si nos guiara el patriotismo latinoamericano, si nos dejáramos orientar por las consignas que levantó en 1945 el peronismo histórico de independencia política, independencia económica, soberanía política y justicia social, tendríamos, y nos resultaría fácil, sacar del banquillo de los acusados a Venezuela y colocar en ese lugar a los Estados Unidos. Anteayer, en un diario cordobés que repite la cháchara imperialista sobre la realidad venezolana, en la misma página aparecen dos noticias. En una de ellas, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dice que a Estados Unidos se le agota la paciencia ante la falta de datos electorales fidedignos de las elecciones venezolanas. Y en la misma página, casi al costado de la noticia anterior, aparece una mención a las denuncias de la ONU, no de una organización izquierdista, de la práctica de torturas en las cárceles israelíes. Ahora, al señor John Kirby se le agota la paciencia frente a Venezuela, pero no tiene nada que decir sobre las torturas en las cárceles israelíes, respaldadas por Estados Unidos. Entonces, si no le hubiéramos puesto el título que le pusimos a la columna, también la podríamos haber mencionado como la prepotencia y el cinismo de los Estados Unidos. Porque esas dos noticias, puestas una al lado de la otra, nos hablan de eso. Nos hablan, por un lado, de la prepotencia de este señor, que es un contraalmirante norteamericano que fue durante cierto tiempo analista en cuestiones diplomáticas y militares de la CNN, ¿no? Son datos significativos. Habla como un esclavista negro, como un esclavista del sur norteamericano, diciendo que se le agota la paciencia. El lenguaje muchas veces es muy elocuente del contenido y del lugar donde se coloca el que lo da. Y este señor habla con la prepotencia del amo. Se le agota la paciencia. O sea, se le agota la paciencia en un país que hace unos años protagonizó la toma del Capitolio con denuncias de fraude en las elecciones norteamericanas y que demoró un mes en dar a conocer los resultados electorales. Ahora, a nadie se le ocurre, porque así funciona la mente colonizada, a nadie se le ocurre que un país podría decir que se le agota la paciencia ante la oscuridad norteamericana respecto a sus propias elecciones, y que las instituciones internacionales están esperando que Estados Unidos clarifique la situación. No, porque el amo tiene
un estatus, y el que está colocado o quiere ser colocado en el lugar del siervo tiene otro. Entonces, en el mundo de los medios informativos, en el mundo de las usinas periodísticas, ideológicas y propagandísticas del imperialismo mundial, que es la gran mayoría de la prensa, no, las cosas aparecen así, sesgadas, digamos, respondiendo a los deseos de un país que tiene intereses, no tiene principios. Estados Unidos no tiene principios. El que crea que Estados Unidos actúa respondiendo a principios es muy ingenuo, no sabe nada, no entiende nada del mundo, o es lisa y llanamente un cómplice de los Estados Unidos. Son las tres alternativas. No puede ser alguien que cultiva alguna clase de patriotismo, que tiene algún apego a la objetividad en la toma de posiciones, porque la historia es muy elocuente. Es decir, el Estados Unidos actual es el mismo que promovió en la Argentina el golpe de Videla en 1976, el que promovió el golpe contra Salvador Allende en Chile y el asesinato de Salvador Allende, el que sostuvo a Pinochet, cosas que incluso reconoció el propio Kissinger. O sea, no es la versión de la historia de Fidel Castro. Son las cosas que están reconocidas por los propios Estados Unidos, por supuesto, 20, 30, 40 años después. Pero sabemos que es así. Entonces, frente a eso, cuando uno coloca las cosas en el orden que objetivamente tienen, todo lo que está ocurriendo en Venezuela y alrededor del tema de Venezuela, digamos, tiene que ser reordenado, tiene que ser, digamos, reflexionado y ubicado en este contexto. En este contexto que además tiene como añadido que estamos atravesando por una época de disputa feroz por la hegemonía global. Entonces, en ese contexto, cuyo emergente más significativo actual es la guerra de Ucrania, y la batalla de Estados Unidos y de Europa y de Japón contra China, en ese contexto las tensiones internacionales son extremas. Las presiones que ejerce el imperialismo norteamericano sobre América Latina, al que siempre ha visto como su patio trasero, como una propiedad suya. Yo recuerdo que hace poco hemos visto, y lamentablemente sin que obtuviera respuesta de parte de la política argentina, y no de la política de Milei, que es un sirviente de Estados Unidos, de los que podíamos esperar otra cosa, hemos visto declaraciones de la Richardson, la jefa militar norteamericana, donde hablaba del litio argentino como si fuese propiedad suya. Sí, claro. Porque esa es la visión de Estados Unidos. Lo que es de Latinoamérica es propiedad suya. Es la actualización de la doctrina de América para los americanos, que son los americanos de Estados Unidos, no los americanos de Sudamérica. Claro. La doctrina de América para los americanos es: europeos, ustedes quédense allá, porque este es nuestro lugar, esta es nuestra posesión. Eso por un lado. Por otro lado, lo fundamental es saber situar qué representa cada uno de los elementos que están en pugna. Yo mencionaba el dato de que John Kirby ha fungido como analista de la CNN. Para los Estados Unidos, y esto
no es un detalle menor, aunque sea accesorio respecto al principal, la aparición, por decisión de Chávez, de Telesur, es una cosa que es casi vivido como una ofensa. ¿Cómo puede ser que un país miserable de la periferia del planeta resuelva tener un medio de comunicación de alcance global y le moje la oreja a la CNN, al New York Times, a los grandes voceros del imperialismo norteamericano? Eso es, qué sé yo, es como el esclavo que se atreve a mirarlo al patrón a los ojos. Bueno, eso es parte de lo que está en pugna. Y Venezuela, bueno, otra muestra de cómo se viven estas cosas es la famosa frase del rey español: ¿por qué no te callas ante Chávez? O sea, ellos tienen derecho a callarnos, a exigirnos silencio, a exigirnos acatamiento. Esa es la lógica del imperio norteamericano y de los europeos también. La conducta francesa, por ejemplo, acá tanto que soñamos con la Torre Eiffel, la conducta francesa en África es ignominiosa, es canallesca. Ni hablemos de la conducta francesa y europea en general y norteamericana en Libia. Cuando vimos que el asesinato de Gaddafi provocaba una carcajada en la canciller de Estados Unidos. Bueno, esos son, y mientras no lo asumamos, mientras no seamos capaces de advertirlo los latinoamericanos, vamos a pensar con los ojos del amo, vamos a reaccionar como sirvientes, vamos a reaccionar como ciudadanos del mundo de segunda categoría, que tenemos que bajar la cabeza y como mínimo, sin no confundirnos. ¿Y por qué confundirnos? Porque hay algo que es muy evidente en el tema de Venezuela, más allá del tema de las actas, que ahora han aparecido las actas que no son actas, porque el sistema electoral venezolano no tiene actas, es un sistema electrónico, pero bueno, han aparecido los datos, se supone que los datos pueden ser auditados, pero durante muchos días hemos visto ocultado el hecho por los medios de prensa, la gran generalidad de los medios de prensa, incluido que sacaba todas las noticias, de que las actas no podían aparecer porque había sido hackeado el sistema electoral venezolano y la página de Telesur, y entonces la información era inaccesible. Era imposible publicar una información inaccesible. Y entonces, bueno, mientras tanto, por supuesto, ocultando esa circunstancia que obedecía a un hackeo evidentemente organizado por los servicios de inteligencia norteamericanos, digamos, se omitía ese dato y se hacía creer a la opinión pública que la falta de información era producto de la voluntad tramposa del gobierno venezolano. Ahora, frente a eso, hemos visto también, y eso quizás sea lo más lamentable, digamos, unas conductas dubitativas de parte de líderes norteamericanos, latinoamericanos, que nos merecen respeto. Y creo que esas conductas dubitativas o temerosas, o poco valientes, merecen ser explicadas también, digamos, buscando como siempre la objetividad o buscando dar razones que más que señalar culpabilidades expliquen las causas de los fenómenos. Creo que lo que hemos visto como valoración, como
énfasis en la valoración de las formas democráticas por parte de Lula, por parte de Petro, por parte de AMLO, y por parte de otros presidentes latinoamericanos que no son canallas como Milei, que no son sirvientes como por ejemplo el de Panamá o el de Ecuador, pero que son más débiles todavía en su posicionamiento con respecto a Estados Unidos, como sería el caso de Boric. Creo que digamos, debe recordarse el hecho de que América Latina ha sufrido lesiones a su democracia política tan frecuentemente por gobiernos, por golpes militares, por gobiernos oligárquicos que lo primero que hacían era proscribir la expresión de la voluntad popular, que bueno, nos pasa con el tema del derecho a votar, aquello que dice el que ve la vaca llora, ¿no? El que se quema con leche. Entonces, de alguna manera, hay que ser comprensivos respecto de eso que es una debilidad, y que es una debilidad no porque no debamos respetar las normas democráticas, sino porque las normas democráticas y la democracia misma, en definitiva, es un instrumento de la voluntad popular, no es un fetiche, no es una cosa sagrada que está por encima de todas las realidades. Y en el caso particular, bueno, si no fuese así, tendríamos que condenar, sumándonos a los demócratas prostibularios, tendríamos que condenar desde el vamos a Cuba como un régimen dictatorial. Y en realidad Cuba no tiene un régimen dictatorial, como lo prueban incluso hechos anecdóticos pero importantes, como fue la manera en que resolvieron el tema del matrimonio igualitario, llevando a cabo en la isla durante un año un debate con asambleas en los barrios, en todas las localidades, y terminando de resolver la cuestión con un plebiscito donde se aprobó el matrimonio igualitario con el 65% de los votos. Entonces, son otras formas de consulta popular, pero no es que no existe la consulta popular. Es un régimen distinto, pero lo tenemos que juzgar sobre todo por sus contenidos, por su relación con las necesidades de las mayorías, por su fidelidad con su pueblo, por la autonomía con la cual se planta frente a los poderes mundiales. Y eso en el caso de Venezuela no ha variado. Si Venezuela se hubiese abandonado el camino abierto por Chávez y hubiera claudicado de lo que fue, Estados Unidos simplemente negociaría con ellos para encontrar fórmulas satisfactorias para sus intereses. Pero si pretende destruir el régimen venezolano, es porque encuentra allí un obstáculo a su voluntad de someter a Venezuela como somete a todos los países latinoamericanos que se lo permiten. Y esa situación que forma parte de la evaluación del proceso bolivariano de Venezuela ha llevado el enfrentamiento a tal punto que es imposible, y creo que en eso quizás los que están buscando una salida basada en el acuerdo quizás se equivoquen, repito, en la cual es imposible que el proceso venezolano termine con un verdadero y auténtico, ni vencedores ni vencidos. Yo no he podido encontrar con exactitud cuál fue la expresión de Maduro sobre que habría un baño de sangre. Si
se la ha tomado como una amenaza, pero perfectamente la expresión de Maduro podría ser una referencia a que si se impone un gobierno pro-norteamericano y oligárquico en Venezuela, ese gobierno va a someter a un baño de sangre a Venezuela, porque va a actuar como actuó la Revolución Libertadora en la Argentina, que llegó a fusilamiento, que llegó a proscribir durante 18 años al peronismo, impedirle que se presenten elecciones. Porque en el supuesto caso de que apareciera un gobierno oligárquico en Venezuela, al poco tiempo su acción antipopular, su acción depredadora del patrimonio venezolano, su entrega de las riquezas de Venezuela a los Estados Unidos, llevaría a una situación tan dura, a una experiencia tan dura al pueblo de Venezuela, que inmediatamente el chavismo recuperaría las mayorías como las tuvo el peronismo, porque nunca las perdió, después de 1955, por eso era proscripto. Entonces, allí en Venezuela no hay otra salida que que preserve las conquistas del proceso venezolano y que preserve la paz en Venezuela. La paz solamente puede ser asegurada como una continuidad del proceso iniciado por Chávez, y por supuesto eso no significa que los líderes bolivarianos no tengan la obligación de hacer cuanto sea necesario para no perder el respaldo de las mayorías. Pero ese deber que no se cumplió, por ejemplo, en la Argentina, porque no se cumplió con ese deber, se le permitió ganar a Macri en el 2015, y en consecuencia entramos en esto que algunos políticos del peronismo ahora han recordado y evaluado como deseable para nuestro país, para Venezuela, que es la alternancia. La alternancia es una desdicha latinoamericana, porque significa que un gobierno nacional, popular, patriótico, con los defectos que sea, gobierna durante un periodo más o menos breve, y después vienen los sirvientes del imperialismo mundial, los políticos oligárquicos, los que responden a los intereses de las élites apátridas que tienen nuestros países, y destruyen todo. Y un país no puede construirse en una docena de años. Un país solamente puede construirse, puede construir una economía soberana y moderna con décadas, como le ocurrió al propio Estados Unidos. Después de la Guerra de Secesión hasta el año 30 pasaron 70 años. En China, después del 49, hemos vivido más de 70 años de continuidad en una política donde los intereses chinos son el centro de la voluntad del gobierno chino. Y nosotros necesitamos eso, no necesitamos alternancia, necesitamos que un gobierno o un movimiento nacional popular en nuestros países, conquiste las mayorías y preserve su capacidad de poder durante varias décadas para que podamos salir adelante. Y eso es lo que necesitaría Venezuela, corrigiendo las cosas que tenga que corregir. Pero, por ejemplo, se habla mucho de los defectos económicos de Venezuela, pero, por ejemplo, yo no he visto una sola mención al hecho de que un país que importaba prácticamente todos sus alimentos esté en este momento produciendo el 85% de los alimentos que consume. Y eso para Venezuela es un logro histórico. Y eso no está en las tapas de los diarios, ¿no? Está en la tapa de los diarios los traspiés que se cometen, las corruptelas que las hay. Pero las corruptelas hay en todos los gobiernos del mundo, no son un fenómeno venezolano. Uno de los países más corruptos del mundo es Estados Unidos. Y ahora nadie le dice a Estados Unidos que tiene que dejarse gobernar por otros para que corrija sus fenómenos de corrupción.
Entonces creo que hay que, por lo menos en lo posible, cobrar conciencia de lo que está en juego, advertir y registrar el hecho de que vivimos un retroceso en la América Latina. La situación actual implica un retroceso con respecto al momento en que los gobiernos nacional, popular, latinoamericanos se atrevieron a decirle a Bush en la cara no al ALCA. Es un momento estelar de orgullo latinoamericano que lamentablemente en este momento no se ha perdido enteramente. Está México, está Brasil, está propio Venezuela, Cuba, por supuesto, con todas las deformaciones y los errores y los fenómenos negativos que son propios de todos los sistemas políticos. Pero bueno, están vivos, pero no tienen el vigor y la decisión que vimos en esos años. Creo que el objetivo no debe ser generar procesos o tomar posiciones que ahonden el retroceso latinoamericano, como sería el caso de un cambio de régimen en Venezuela, porque ¿quién gana y quién pierde si es desalojado del poder Maduro? Esa es la pregunta esencial. ¿Gana el pueblo de Venezuela? ¿O gana el imperio norteamericano? Esa es la pregunta esencial. Todo lo demás debe ser no ignorado, porque no se trata de practicar, de ser aplaudidores de nada, pero todo lo demás debe ser colocado, bajo esa órbita y dimensionado en función de cuál es lo fundamental. Eso es lo que creo que es necesario comprender. Gracias, Aurelio. Gracias.